Bueno, buenas tardes a todos. También para mí es un privilegio realmente tener esta oportunidad y esta bendición de compartir la palabra de Dios con ustedes. Después de haber sido instruidos y animados tanto por Joselo, por Bob, como también por Chespi, me gustaría orar al Señor y que el Señor nos dirija por medio de su Espíritu mientras tenemos esta última sesión antes de ir a nuestras casas, y ojalá que en su gracia nos permita también ser animados e instruidos como hemos sido con las sesiones anteriores. Señor, te damos las gracias por la enorme bendición y el enorme privilegio que nos has dado de ser tus hijos, pero también la oportunidad que nos das de participar de este tipo de eventos en donde tratamos, Señor, de vivir nuestra vida cristiana a la luz de lo que tú has revelado, Señor. Y parte de eso es justamente la suficiencia de las Escrituras, donde nosotros anhelamos, Padre, conocerte con mayor profundidad para vivirte con mayor determinación, y que todo sea hecho para la gloria de tu nombre. Ayúdanos en este tiempo, Señor, para que seamos humildes delante de tu palabra y podamos ser transformados cada vez más a la imagen de Jesucristo, nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo voy a estar esta tarde predicando sobre el Salmo 19. Es un salmo que ahora José lo mencionó de manera breve. Yo voy a estar expandiendo específicamente los versículos del 7 al 9. Y este Salmo 19, estos versículos del 7 al 9, podríamos decir que es como una condensada articulación de la suficiencia de las Escrituras. Posiblemente al lado de 2 Timoteo capítulo 3 sean los dos versículos más determinantes en cuanto a la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Podríamos incluso decir que es una declaración divina, contundente y definitiva a favor de la doctrina de las Escrituras, y considero que la Iglesia haría bien en honrar a su Salvador, estudiándola, creyéndola, confiándola y sobre todo predicándola y viviendo a la luz de ello. Acomodarme esto aquí un toque. Entonces quiero darles un ejemplo bien sencillo para entender lo determinante que es esta doctrina para el bienestar de nuestra alma. Y es que yo en los últimos años he ido desarrollando cada vez más gusto por preparar ahumados. En mi casa me regalaron un asador que tiene una porción del asador que es específica para el ahumado, y me encanta ahumar carne, me encanta ahumar incluso de manera continua, ¿verdad? Disfruto pasar horas en el ahumado porque es un proceso lento, pero disfruto, y sobre todo disfruto el resultado. Poder comerse ese ahumado en una cocción casi que jamonada me fascina. Pero para ahumar, si yo lo que busco es el resultado de poder comerme una carne ahumada, lo que necesito es humo. El humo es el elemento indispensable. De hecho, es el único elemento que puede producir un ahumado. Si no hay humo, no hay ahumado. De la misma manera, ocurre con el bienestar de nuestra alma. Y es que para el bienestar de nuestra alma, lo único que funciona, lo único que da resultado es la palabra de Dios. Si yo quiero el bienestar de nuestra alma,
Si queremos el bienestar de nuestra alma, no debemos acudir a mecanismos, filosofías, ideologías, técnicas o métodos que sean de origen humano. Porque el ser humano no tiene la capacidad de generar absolutamente nada para crear un bienestar espiritual para el alma. Solamente Dios entiende las complejidades más profundas de nuestra alma y Él, como creador omnisciente, es el único que conoce a la perfección lo que nuestra alma anhela, necesita y lo que puede sostener nuestra alma mientras vivimos en un mundo caído esperando su regreso. Ir a otros medios que no sean la palabra de Dios es como si yo quiera ahumar con hielo. El hielo jamás puede producir un ahumado, porque el hielo no produce el humo necesario para ahumar. Lo mismo pasa si nosotros vamos a otras fuentes cuando pretendemos, queremos o anhelamos que se produzca un bienestar en nuestra alma. Y de acuerdo al Salmo 19, ese es el testimonio interno de la Escritura. Esto es lo que la Biblia dice sobre sí misma. Todo lo que nuestra alma necesita para su bienestar espiritual se encuentra en la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos estudiar. ¿Qué nos dice la Biblia sobre sí misma? Entonces, este Salmo 19 se puede dividir fácilmente en 3 secciones. Obviamente no vamos a estudiar las 3 secciones, pero es importante entender la estructura del Salmo. Y los versículos 1 al 6 nos va a hablar de la revelación general. Revelación general es lo que nosotros entendemos como esa revelación en la gracia común de Dios que se ha revelado a todas las personas en el mundo por medio de su creación. Versículos 7 al 9 es la revelación especial y es esta revelación de Dios que ha comunicado por medio de su palabra y que llega a ser comprendida por los que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo, en donde Él nos revela todo lo necesario justamente para el bienestar de nuestra alma. Y los versículos 10 al 14 se podrían entender como el testimonio personal de David, que ha comprendido lo que la palabra es y ha experimentado los beneficios de sujetarse a esa palabra y termina orando para que la palabra de Dios sea suficiente en su vida. Los pasajes que nosotros vamos a estudiar son los versículos 7 al 9, que es esa sección central. Y la verdad que estos pasajes nos comunican. Si nosotros tuviéramos que sintetizar esta verdad de los versículos 7 al 9, esta sección, en una sola verdad, sería la siguiente, y es que la Biblia es suficiente para el bienestar del creyente. Así que voy a leer los versículos 7 al 9. Dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y lo que David nos está comunicando en estos versículos del 7 al 9, básicamente lo podríamos describir en 3 grupos. Podríamos agruparlo en 3 grupos de 6 elementos cada grupo. 3 grupos de 6 elementos cada grupo. Y todo esto son realidades espirituales relacionadas con la palabra de Dios. En esta sección, versículos 7 al 9, se nos describen 6 nombres para la palabra de Dios. Se nos describen 6 atributos o características de la palabra de Dios y se nos describen 6 resultados para la palabra de Dios. Y voy a exponerlo no versículo por versículo, sino que voy a exponer cada grupo
para tratar de enfatizar y buscar enfatizar justamente los beneficios que solamente la palabra de Dios puede tener para nuestra alma. El primer grupo entonces son los nombres de Dios y nos va a comunicar que la palabra de Dios es única, incomparable en cuanto a su contenido. El primer nombre que David le da a la palabra es la ley del Señor, y esta ley del Señor nos indica que todo el cuerpo de doctrina, los fundamentos que el ser humano necesita conocer, los podemos encontrar en las Escrituras. El autor inicialmente se está refiriendo a la Torá o a los primeros 5 libros de Moisés, pero es algo evidente por el resto de las Escrituras que aplica para los 66 libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias actuales y que han sido los 66 libros que han sido considerados por la Iglesia históricamente. Contiene todo lo relacionado con las doctrinas de Dios, como por ejemplo su santidad. Contiene todo lo relacionado con las doctrinas del hombre, como por ejemplo su pecado. Y contiene todo lo relacionado con las doctrinas de la salvación, como por ejemplo que la salvación es únicamente por la fe y por la gracia en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Pero no solo son las doctrinas, es más que doctrinas. Tenemos el testimonio del Señor, y el testimonio del Señor lo que nos está indicando es que Dios mismo ha hablado. Esto ha sido exhalado, esto nace, tiene un origen divino, todo el contenido que tenemos en la Escritura, como si fuera un testigo delante de un juicio al que se le demanda jurar, decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Es el testimonio veraz y confiable de Dios hablándonos de todo lo que es la palabra de Dios, no solo doctrina, sino que esto implica que como Dios es verdadero y su testimonio nos lo está comunicando a partir de la Escritura, todo lo que la Biblia revela en cualquier tema al que la Biblia se dirija es 100% verdadero. No hay engaño, no hay mentira, no hay trampa, no hay falsedad en ella. Es toda verdadera y toda confiable porque es el testimonio de un Dios verdadero. Pero es más que el testimonio y más que doctrina, también son los preceptos del Señor. Ese es el tercer nombre que se nos describe en esta sección, y los preceptos tienen que ver con el estilo de vida que la palabra de Dios nos lleva a conocer y nos manda a vivir, de tal manera que nosotros podamos vivir una vida piadosa, una vida que crece de manera continua en semejanza de Cristo, o específicamente podríamos hablar cómo vivimos honrando a Dios en un mundo caído y en un mundo que se opone fervorosamente a Él y a su gloria. Porque todos nosotros antes estábamos enemistados con Dios y vivíamos en función de nuestras pasiones y deleites. Pero al venir a Dios necesitamos un cambio en nuestra manera de comprender la vida. Esa es la doctrina, pero también necesitamos un cambio en la manera de vivir la vida, y esos son los preceptos del Señor. La número 4, cuarto nombre para la palabra de Dios es los mandamientos del Señor. Y los mandamientos son instrucciones, son prescripciones, son demandas de Dios que no son opcionales, no son sugerencias. Son mandatos por los cuales vamos a tener que rendir cuentas a Dios, ya sea de nuestra obediencia o de nuestra desobediencia. Este es el Dios que tiene toda autoridad demandando realidades espirituales de nosotros. El quinto nombre que se le da a la Escritura es el temor del Señor.
Y es lo que la palabra de Dios debe de generar en nosotros, que es un sentido de humildad, un sentido incluso de temor reverente, porque es Dios hablándonos a través de las palabras contenidas en la Biblia. Algo parecido, por ejemplo, a cuando el pueblo de Israel se acerca al monte Sinaí y Dios está hablando desde las alturas del monte Sinaí, y lo que se genera es ese temor reverente de parte de los israelitas, porque Dios está hablando. Es lo mismo que debería ocurrir con nosotros. Son las palabras del Dios santo, del Dios poderoso, del Dios amoroso, pero también las palabras del Dios que es fuego consumidor. Y debiéramos temblar con reverencia ante todo lo que Él ha revelado. Y el sexto nombre que se nos da son los juicios del Señor. Y los juicios del Señor es una referencia a los veredictos justos e irrevocables relacionados con las bendiciones y las consecuencias de cada pensamiento, palabra y acción que se genera en nosotros. Son los juicios por la condición interna de nuestro corazón, y son los juicios justos e irrevocables relacionadas con la salvación de los creyentes y la condenación de los no creyentes. Este salmo nos describe 6 nombres para la palabra de Dios, aunque si uno va al Salmo 119, se nos describen más de 15 nombres para la palabra de Dios. Y es una forma de decirnos que Dios nos ha comunicado en cuanto al contenido de lo que el hombre necesita saber sobre Dios, sobre sí mismo, sobre la salvación y cualquier otra doctrina. Ha sido comunicado por Dios de tal manera que podamos vivir a la luz de todo lo que Dios nos ha revelado por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es única e inigualable en contenido. No hay otra obra literaria en el mundo que se pueda comparar a la Escritura en cuanto a ella, a lo que ella revela. Pero así como es incomparable en contenido, es incomparable en sus atributos o en sus características. Porque nuevamente es imposible que el ser humano pueda crear algo que se equipare a una creación divina, como la palabra de Dios. Vean el grupo de 6 atributos que se nos describen en esta sección. Lo primero que se nos dice es que es perfecta. Y este atributo se refiere a que es completa. Tiene todo, absolutamente todo lo que necesitamos saber, y todo, absolutamente todo lo que beneficia el alma. Cuando decimos que es completa, quiere decir que no le falta nada. Y si no le falta nada, no requiere de actualizaciones, no requiere de mejoras, no requiere de añadidos, no requiere de reajustes, no debe de ser modernizada, porque nunca está desactualizada. Martín Lutero dijo: ¿qué clase de Dios sería si su palabra fuera insuficiente y necesitara un suplemento de parte del hombre? Si esa fuera la realidad de nuestra iglesia, estaríamos hablando de un Dios infinitamente superior y de una palabra de Dios infinitamente superior a la palabra que tenemos en nuestras manos. Ella es perfecta, pero también es segura. Y esto se refiere a que no hay ningún tipo de equivocación en ella. Del tema que hable, siempre, siempre, siempre dirá la verdad y acertará en la totalidad de su contenido. Ustedes han visto aquí como en Costa Rica a veces pedimos direcciones cuando no usamos Waze o cuando no usábamos Waze. ¿Cómo nos iba con las direcciones? Yo recuerdo que una vez una persona tenía que llevarle algo a su casa y me dijo: vea, suba por aquí, por Guadalupe, cuando llega y pisa en una esquina va a ver el árbol de chahuite. Ahí dobla a la derecha. ¿Qué es un árbol de chahuite y cómo se ve un árbol de chahuite? Yo no tengo ninguna idea. Mi viaje desde que empezó estaba destinado al fracaso. Y iba preguntando en todos los lugares y cada vez yo sentía que más bien me perdían más.
La palabra de Dios nunca va a hacer eso en nuestras vidas. La palabra de Dios es segura y siempre nos va a llevar al destino al que Dios quiere que nosotros lleguemos. Es segura en cuanto a que no hay mejor lugar para el alma que estar en la palabra de Dios. Así como un bebé recién nacido encuentra la mayor seguridad en los brazos de su madre, así nuestra alma encuentra la mayor seguridad en la palabra de Dios. El tercer atributo que se nos describe es que es recta. Y eso apunta en una dirección. Y la dirección es que siempre nos va a apuntar y nos va a dirigir a la voluntad perfecta de Dios. Nunca fallará. Nunca nos guiará a algo que se oponga a la voluntad de Dios. Y esto es indispensable que lo entendamos porque estamos en un camino todos de peregrinación. Y peregrinación implica que estamos en un viaje. Y el destino es la gloria eterna. Pero si dependiera de nosotros, sería muy fácil que nos desviáramos ya sea a izquierda o a derecha, porque es nuestra tendencia la desviación. Y sin embargo, ella es recta, que nos lleva siempre a la voluntad de Dios. El cuarto atributo es que es pura. Y pura se refiere a que no ha sido alterada, no está corrompida, no se ha diluido, no contiene ningún error. Su composición es una, no es de doble composición, es una sola composición. Y su composición es verdad. El quinto atributo es que es limpia. Y esto implica también que no tiene ninguna impureza, no está contaminada de ninguna manera. De tal manera que como no hay contaminación y no hay impureza, nunca va a ir en detrimento del alma. Por el contrario, siempre la va a edificar, siempre la va a cuidar, siempre la va a consolar, siempre la va a restaurar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero creo que a todos nos ha pasado que en algún momento hemos comido algo contaminado. ¿Qué pasa? Ahí tengo un hermano de la iglesia que acaba de pasar algo bien difícil, ¿verdad? Ahí se están riendo. Gracias a Dios está aquí con nosotros hoy, pero por 10 días consumió algo contaminado y estuvo postrado. La palabra de Dios no tiene contaminación alguna. De tal manera que el beneficio siempre va a ser el mejor beneficio para nuestras almas. Y el sexto atributo que se menciona en esta sección es que es verdadera. Y esto quiere decir que es auténtica. No hay hipocresía en ella. Es justa y correcta en todo lo que la palabra menciona. Ahora, no hay obra literaria, como decía al inicio, no hay mecanismo, filosofía, ideología, técnicas o métodos creados por el ser humano que se equiparen a la Escritura, ya sea en cuanto a su contenido o en cuanto a sus atributos. Y voy a ser más específico todavía. No hay psicólogo, terapeuta, coach, profesional o experto que pueda generar esos atributos para el bienestar de nuestra alma. Eso solo lo generará la palabra del Señor. Nada ni nadie puede reemplazar la sabiduría bíblica y el poder divino que contiene la palabra de Dios para el bienestar de nuestras almas. Solamente nuestro Creador y Salvador posee los atributos necesarios y la sabiduría para revelar algo que beneficie a nuestra alma. Y esa es la palabra de Dios. Yo clamo a todos para que no cometamos el error, incluso el pecado de despreciar
lo que es de origen divino para contentarnos con algo que es de origen humano e infinitamente inferior en valor. Solamente la palabra de Dios posee los atributos para generar los siguientes resultados. Y aquí es donde llegamos a la parte que es vital y central en cuanto al beneficio que la palabra de Dios genera para nuestras almas. Y si nosotros entendemos estos 6 resultados, estos 6 beneficios, yo estoy seguro que todos los deseáramos en nuestra vida. Todos anhelamos que estos 6 beneficios sean parte de nuestro día a día. Y el primer beneficio que esta sección describe es que restaura el alma. Y restaurar tiene ya sea el sentido de reavivar, traer vida, o incluso el sentido de transformar el interior del hombre. Nos reavivó cuando vinimos a la fe y nacimos en la fe. Pero también continúa transformándonos a lo largo de nuestra vida cristiana. Un día esto me pasó que dejé una rama de culantro afuera de la refri. Y vi el deterioro progresivo que se estaba generando. Y si ustedes en algún momento les ha pasado, cuando el culantro queda fuera de la refri, lo primero que hace es que se va encogiendo, se va marchitando, va cambiando de color, se deforma completamente y por supuesto que pierde su sabor. Es lo mismo que ocurre con nuestra alma cuando nuestra alma no se sostiene únicamente en y por la palabra de Dios. Nuestra alma se confunde, nuestra alma se lastima, nuestra alma se amarga porque no está en el lugar donde puede ser preservada de manera óptima. Y esa preservación solo la puede dar la palabra de Dios. No podemos ignorar nunca la realidad de que vivimos en un mundo caído y que en este mundo caído todos enfrentamos todo tipo de aflicciones de manera continua. Una y otra vez, día tras día, hay realidades terrenales que afligen nuestra alma. Y el único lugar al cual podemos acudir para la restauración de nuestra alma es la palabra de Dios. Yo creo que todos anhelaríamos que nuestra alma sea de manera restaurada, de manera consistente, una y otra vez, día tras día. Eso solo se puede dar por medio de la palabra. El segundo resultado es que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Y sencillo se podría referir a una persona que de cierta manera es ingenua o incluso carece de discernimiento para comprender la vida y lo que es bueno. Podríamos decir que es una persona a la que es muy fácil llevarse la hablada. Y ahí estábamos todos nosotros, viviendo la vida lejos de Dios, con una carencia de comprensión en cuanto a las verdades sobre Dios y nosotros, terrible. Y para ser sabio no se requieren profesiones, no se requieren maestrías ni doctorados. La persona más humilde en términos de formación y la persona más sencilla puede convertirse en la persona más sabia sin tener que pasar por ningún tipo de educación formal, simplemente por habitar en la palabra de Dios. Cuando el texto dice que hace sabio, también nos está diciendo que esa persona que antes no podía discernir porque era ingenua en términos de la voluntad de Dios y lo revelado por Dios y quién era Dios, ahora ha llegado a la sabiduría en cuanto a que ahora entiende y ahora tiene la habilidad de vivir
ha adquirido la habilidad para vivir de una manera en la que agrada al Señor. No solo porque conoce la voluntad de Dios, sino porque escoge hacer la voluntad de Dios en su vida. Eso es lo que describe a una persona sabia. Pero aquí hay algo que es importante también, y es que la habilidad para vivir implica la habilidad para discernir. Y para discernir necesitamos poner barreras a todo lo que se opone o difiere con la palabra de Dios y lo que está revelado en ella. Es interesante porque Joselo en la mañana mencionó pura vida que manejamos nosotros los ticos. El pura vida a veces nos lleva como a pura vida, todo está bien, todo es aceptable. O como Bob predicó también en la segunda sesión, pura vida a veces nos llama a asimilar el mundo y hacernos como el mundo. En una predicación, John MacArthur lo describe como la persona que es de mente abierta. Y él describe que la persona ingenua, la persona sencilla, es una persona que es de mente abierta porque no tiene barreras. Y entonces dice, ¿ustedes conocen esas personas que son como open-minded? Y lo que él dice es, shut it down. Y es como, cierren esa mente, no la mantengan abierta. El creyente no puede mezclar lo secular con lo espiritual. No puede mezclar lo terrenal con lo celestial. No puede mezclar lo que es de origen humano con lo que es de origen divino. Cuando se trata de temas de la fe, cuando se trata de Dios, si hay algo de afuera que se quiere implementar en la iglesia, que es de origen humano, ahí es donde nosotros como iglesia tenemos que pegarle una patada al pura vida y mandarlo bien largo y defender la palabra de Dios a partir de lo que ella revela. Este tercer resultado me encanta, alegra el corazón. Y nos indica que en este mundo caído en el que vivimos, está caracterizado por el sufrimiento, la incertidumbre, la injusticia, la aflicción, las decepciones, las traiciones y un montón de realidades permeadas por el pecado que nos toca vivir de manera continua. Y solamente la palabra de Dios nos puede traer a nuestra alma y afirmar en nuestra alma las verdades eternas que Dios ha revelado. De tal manera que aún en los momentos más tristes que cada uno de nosotros pueda estar experimentando en este mundo, podemos gozarnos de las gloriosas e inconmovibles realidades espirituales que Dios nos ha revelado en su palabra. En medio de la muerte, la enfermedad, la depresión, la ansiedad, la angustia, la traición y el temor y la duda, nuestro corazón encuentra alegría en las realidades espirituales, como por ejemplo haber sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, como por ejemplo haber sido amados cuando aún éramos pecadores, como por ejemplo haber sido reconciliados por medio de la sangre del unigénito de Dios, como por ejemplo que hoy somos templos del Espíritu Santo, como por ejemplo que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo, como por ejemplo que estaremos en la eternidad adorando a Dios sin relación con el pecado, o que toda la aflicción va a ser aplacada de manera contundente por el amor de Dios, y que toda lágrima será secada en nuestras mejillas y que reinaremos con Él por la eternidad. En ello nuestro corazón halla alegría en los peores momentos
que tengamos que enfrentar en este mundo. Y basta con ir a la carta de Filipenses, que se describe como la carta del gozo, donde Pablo, estando en prisión, afirma: gócense, repito, gócense. Y habla del gozo en al menos 14 ocasiones. ¿Cómo es que un hombre en prisión puede hablar tanto del gozo? Si no es porque su mente y su corazón están informados por las verdades eternas del Evangelio y ellas dominan su corazón y su alma, independientemente de las circunstancias que está enfrentando en este mundo. John MacArthur dice: solo la palabra de Dios provee un gozo duradero para el alma. Todo lo demás es superficial y fugaz. El cuarto resultado o beneficio también me encanta. Alumbra los ojos. Y esto quiere decir que nos permite ver con claridad las situaciones que enfrentamos en esta vida a la luz de la realidad celestial. Nos ayuda a tener una comprensión espiritual en nuestro día a día, de tal manera que nuestra alma esté informada por la soberanía y la providencia del Señor. Y nos recuerda que no importa lo que estemos viviendo, el Señor está en control, su voluntad es perfecta y sus propósitos se cumplirán siempre, en todo momento, con precisión quirúrgica. Porque es el Todopoderoso el que los lleva a cabo. Nos ayuda a recordar que no importa lo que esté pasando en este mundo, nuestro Dios gobierna en las alturas y nuestra alma se encuentra en las manos del Todopoderoso que gobierna, y nunca nadie nos podrá arrebatar de ese lugar en el que hemos sido colocados por la gracia y la fe en la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz en nuestro favor. El quinto resultado es que permanece para siempre. La palabra de Dios siempre va a producir el fruto que Dios desea que se produzca. Segunda Timoteo 3, lo explicó José en la mañana, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el Hijo de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. No importa el momento histórico en el que un creyente habite, o el lugar geográfico en el que un creyente habite, la palabra de Dios, suficiente e inalterable, siempre cumplirá los propósitos de Dios. Isaías nos dice que dará el fruto que Dios ha considerado que debe dar. Y el sexto resultado que nos dice es que son justos todos ellos. Nos enseña de tal manera que ahora podemos vivir una vida justa, una vida en justicia, para todo el que pone en práctica con fe lo que se describe en la palabra de Dios, y puede llevarnos a vivir en justicia, porque Dios no peca ni tienta a nadie, de tal manera que todo lo que Dios ha revelado y se encuentra en las Escrituras nos conduce a vivir en conformidad con su perfecta justicia y perfecta santidad. Cuando usted repasa estos resultados y usted ve que restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y nos lleva a vivir en justicia, lo único que nosotros podríamos pensar, si verdaderamente estamos en Cristo, es: yo quiero eso para mí. Ese es el tipo de vida cristiana que yo quiero vivir en este mundo. No quiero nada diferente a lo que la palabra de Dios ha prometido, que es el fruto de habitar en ella. Y le repito, tenemos que recordar, y estoy siendo muy enfático en esto, porque en los últimos años
en la iglesia de Costa Rica, la iglesia se ha vuelto a prácticas contemporáneas que han sido creados por personas que no están en Cristo, y lo que hemos hecho es tratar de tomar de afuera para ver de qué manera los podemos reconciliar con la fe cristiana e implementarlos en la iglesia. Eso es tomar elementos paganos y llamarles a ellos elementos santos, y no podemos hacer eso. Y estoy siendo bien enfático porque tenemos que crear barreras también para la iglesia local. No hay obra literaria, mecanismo, filosofía, ideología, técnica o método, psicólogo, terapeuta, coach profesional o experto que pueda generar en nuestra alma los beneficios que solamente la palabra de Dios puede generar. Este es uno de los pasajes que más he disfrutado estudiar y más ha reafirmado mis convicciones bíblicas relacionadas con la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo estudiándolo pude recordar un pasaje que está en Gálatas capítulo 3, versículo 3. Y Pablo, tratando de corregir a los Gálatas, les dice lo siguiente: ¿tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van ahora a terminar por la carne? Y yo creo que si Pablo viviera en nuestra generación, nos diría algo parecido a lo siguiente: iglesia, en el 2024, ¿tan insensatos son? Habiendo comenzado por la palabra divina, ¿van a terminar ahora por psicólogos, terapeutas, coaches, profesionales, metodologías, expertos? ¿Qué nos trajo a la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De tal manera que lo único que nos va a hacer crecer en la fe es la palabra de Dios. Si comenzamos por la palabra de Dios, no podemos pretender avanzar en la vida cristiana fuera de la palabra de Dios. Lo que necesitamos en nuestras vidas y en nuestras iglesias son hombres y mujeres dotados de manera espiritual por Dios, que utilicen los dones espirituales para guiar unos a otros a través de su palabra y acompañarse de manera continua en la palabra de Dios. Fuera de ahí, todo debe ser rechazado en la iglesia de Jesucristo. Spurgeon dijo algo muy interesante: es un crimen añadirle, una traición alterarla y un delito grave quitarle. Yo creo que para nuestra generación podríamos añadir que también es una ofensa buscar en medios humanos lo que solamente los medios divinos pueden proveer para el bienestar de nuestra alma. Familia, la Biblia es suficiente para el bienestar del alma del creyente. Y mi oración es que Dios nos conceda la gracia para deleitarnos en la verdad de la suficiencia de la Escritura hasta que Él regrese o seamos llamados a casa. Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre, en tu gracia a poder comprender lo determinante que es esta verdad para la vida cristiana y para el bienestar del alma. Solo tú, Padre, que nos formaste, puedes darnos a entender cómo cuidar nuestra alma en medio de un mundo que se opone a ti. Yo te pido, Padre, que nosotros podamos entender que si colocáramos en una balanza de un lado la filosofía, los mecanismos, los métodos, las estrategias, las terapias, los psicólogos, los coaches, de una balanza,
y en el otro lado de la balanza ponemos la escritura va a caer y todo lo demás va a salir volando. Porque tu escritura es incomparable e inigualable en su contenido, en sus atributos y en sus resultados. Haznos un pueblo temeroso que entiende el valor de lo que ha sido revelado, se deleita en lo que ha sido revelado y protege lo que ha sido revelado. Porque es la única manera de que tu iglesia pueda cumplir con vivir de una forma que te traiga la gloria que tú mereces. Bendícenos, Padre, y trae convicciones profundas de esta doctrina en nuestras vidas y en nuestras iglesias, para tu gloria y para el mayor bienestar posible de nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.